Consejo de la Magistratura presentó públicamente el sistema informativo y sobre todo los criterios que tendrán en cuenta para seleccionar al nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Nuestra compañera Jazmín García nos amplía la información. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, Tania, y el Consejo efectivamente presentó estos criterios de selección y sobre todo el proceso que debe seguirse para conformar la terna de candidatos. Hasta el momento ya la convocatoria reunió a más de 20 candidatos. Recordemos que hay tiempo hasta el 30 de enero para seguir presentando candidaturas. Sí existen una serie de criterios. El primero de ellos, la honorabilidad, según reiteraba el presidente del Consejo de la Magistratura. Él decía que es importante la credibilidad que pueda tener esta persona que irá a ocupar una banca en la Corte Suprema de Justicia. Este proceso fue presentado a la comunidad de cooperantes internacionales porque recordemos que todo este sistema de selección tiene el apoyo de la USAID, del Centro de Estudios Ambientales y Sociales y también del Banco Mundial. En cuanto a los criterios, también él explicaba que existe una lista de puntos que tienen diversas calificaciones. Por ejemplo, títulos universitarios, si es que la persona enseña, tiene alguna cátedra universitaria, si es que escribió libros, y esto es lo que decía al respecto Enrique Riera. Pero sí estamos buscando una persona que por lo menos tenga más de 20 años de experiencia, por eso puntuamos 10 puntos más, que venga de una universidad calificada, experimentada y con varias promociones de abogados por delante, y por eso damos más puntaje a las universidades que tienen más de 20 años de actuación. También le damos, suprimimos los puntajes de la escuela judicial, porque los doctores en Derecho ya no son alumnos de la escuela, son profesores de esa escuela. Entonces se podría presentar el absurdo que los alumnos tengan más puntaje que los propios profesores. Por eso le damos puntaje al que es profesor de la escuela, profesor de posgrado, profesor de diplomado. También hemos suprimido el diplomado como puntaje porque los doctores en Derecho ya no hacen diplomados, son sus profesores. Y cabe recordar que el Consejo de la Magistratura viene utilizando un sistema informático que va puntuando u otorgando los puntos en forma automática de acuerdo a cada ítem que va incorporando la persona candidata a su currículum, que se encuentra escaneado en la página web del Consejo de la Magistratura para que toda la población en general pueda tener acceso y también conocer a los candidatos a todos los cargos que son, digamos, seleccionados en el ámbito judicial y en este caso para la Corte